Hay crímenes en los cuales nos podemos ir al pasado y encontraremos algún origen que nos pueda explicar por qué estas personas se desarrollaron de tal manera que fueron capaces de cometer actos atroces. Pero este caso es uno que me deja confundida, porque fue un asesinato frío y separado, pero hubo arrepentimiento inmediato y esas dos cosas normalmente no se manifiestan al mismo tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Antes de empezar, les quiero recordar que tengo el Patreon, una plataforma en donde subo 2 episodios extras al mes y a la que pueden tener acceso pagando $3 mensuales. Así que para todos los que quieran escuchar más episodios al mes y puedan apoyarme de esta manera, muchísimas gracias y espero ver a más de ustedes ahí. El episodio de hoy es de un adolescente que mató a su mamá y su hermana un día de la nada. Es un caso que, aunque fue muy choqueante, no hay muchísima información al respecto. Parte de esto yo creo que es debido a que Jake hizo un trato con la fiscalía y el caso nunca se fue a juicio. Y por eso yo creo que nos falta mucha la información, pero lo vamos a hablar en el caso. Ahora sí, vamos a empezar. Ponce County 911, where is your emergency? My house, What's the address? 152 River Creek Lane. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans. Jay Evans? Jake Evans. Are you sure they're dead? Yes. Okay. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay. Hold on just a minute. Where is the gun? It's on the kitchen counter. Okay. It's a .22? Yes. Okay. Hold on. Lo que acaban de escuchar es la llamada del 911 que hizo Jake Evans, de 17 años, el 3 de octubre del 2012, justo después de matar a su hermana y su mamá. Si no entendieron, no se preocupen, vamos a hablar de todo, pero quería que escucharan la tranquilidad con la que habló cuando hizo esta llamada. Como se pueden dar cuenta, no está respirando fuerte, no está acelerado, y a mí lo que me recuerda un poco su voz, su tono de voz en este momento es a alguien que se dio por vencido y pues alguien que no está sintiendo mucho. Esta obviamente solamente es mi opinión, pero yo creo que es debido a 2 cosas. Una, que tiene tendencias como psicópatas, y la otra es que entró en shock. Y yo creo que van a ver todo lo que pasa en el caso, pero yo creo que hay evidencia de que pueden ser las 2 cosas, ¿no? En la llamada admite inmediatamente que mató a su mamá, Jamie Evans, de 48 años, y a su hermana Mallory, de 15 años. Le dijo a la operadora que vivía en 152 River Creek Lane en Weatherford, Texas, y que sus abuelos vivían en la casa de enfrente y estaban con su otra hermana, y se supone que su tercera hermana llegaba al día siguiente de visita. Además de esto, dijo que su papá estaba de viaje y por eso no estaba en la casa. La operadora, para recolectar información acerca de la volatilidad de Jake en ese momento y la probabilidad que le hiciera daño a alguno de los policías que iban en camino, primero preguntó en dónde estaba la pistola que usó para asesinarlas. La respuesta era la cocina, la dejó en la mesa de la cocina. No estaba cerca de la pistola, no la podía alcanzar con su mano en el momento en el que hizo la llamada. Y luego quería ver cuál era el estado mental de Jake y le preguntó que si tomaba algunas pastillas. En el audio, en mi opinión, Jake no sabe por qué le están haciendo estas preguntas, ¿no? Yo creo que no entendió que lo que realmente estaba preguntando la operadora es si tenía alguna enfermedad mental, una enfermedad psicológica por la cual estaba medicado.
Por lo menos en este momento nunca lo habían diagnosticado y no estaba en ningún tipo de medicamento. Y por ende contestó que tomaba pastillas para las alergias y a veces Advil. La operadora entonces cambió de estrategia y le preguntó cuál fue la razón que lo hizo enojar tanto o lo suficiente para matarlas. Y aquí es donde vamos a empezar a ver lo extraño que está este caso en específico. Porque van a ver que esas respuestas son frías. Hay un completo desapego entre lo que él está diciendo y lo que él hizo contra lo que él sentía por su hermana y su mamá, que claramente sí las quería, o sea, sí tenía una buena relación con ellas. Contestó que no estaba realmente enojado con ellas y que llevaba pensando un rato en matar. La operadora le preguntó que si estaba pensando en matar a su mamá y su hermana en específico o nada más matar en general. Y él contestó que a quien sea. ¿Pero por qué?, le preguntó a la operadora. Y Jake dijo que porque no le gustaba la actitud de muchas personas y que hay gente muy grosera. Pero que no sabía realmente por qué. Sentía que a veces su familia lo sofocaba y admitió que era una razón egoísta y que era probablemente una persona muy mala. A mí, esto comparado con la frialdad con la que las mató, de la cual les voy a contar un poco más adelante, no me hace sentido, porque en la misma llamada dice que esto lo va a joder de por vida, ¿no? Y que claramente se sentía mal y claramente piensa que es un mal ser humano, ¿no? Hay muchos asesinos a los que hemos visto, también les he contado en este podcast, que no creen que son malos por matar, que no lo ven como algo, no, claramente no tienen ningún tipo de remordimiento. Hay algunos hasta piensan en sus cabezas, en la realidad que ellos han construido en su cabeza, que lo que hicieron está bien, ¿no? Que lo justifican. Él claramente no lo está justificando. Y a mí este remordimiento lo que me dice es que no obtuvo satisfacción del acto y no es algo que quiere repetir. Y normalmente creo que esto pasa, este remordimiento solamente pasa después de crímenes con mucho sentimiento, ¿no? Cuando la furia se va del momento y los responsables se quedan con la claridad de lo que acaban de hacer. Pero en este caso no hubo una reacción emocional fuerte que provocara la violencia. No hubo una pelea, ni ningún tipo de abuso, nada. Es una combinación que a mí nunca me había tocado investigar y se me hace muy interesante. Luego le pidió a la operadora que nadie lo fuera a visitar, que no quería ver a sus familiares cuando lo arrestaran y no quería tener ningún tipo de visita. En mi opinión, esto es porque se siente culpable y le da pena enfrentarse a esta gente. Y nada de esto lo digo para justificar sus acciones, no es para que se sientan mal, no es para nada. Es simplemente son las reacciones que tuvo y que estamos analizando en el caso. Luego la operadora le preguntó si tenía algún plan de lastimarse, porque como ya les mencioné, claramente está exhibiendo remordimiento y la operadora tiene miedo de que se empiece a sentir tan culpable, se empiece a entrar en pánico y se termine suicidando. Él contestó que no sabía si se quería hacer daño o no, pero que ya le tenía mucho miedo a las pistolas y que no creía poder recogerla. Y luego le dijo, para que sepas, odio el sentimiento de matar. Y antes de que acabe con la llamada, hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es que las patrullas tardaron 24 minutos en llegar al domicilio de Jake. Muchísimo tiempo. En este caso ya no había nada que hacer por las víctimas, pero en un caso en donde la vida de alguien está en riesgo, ¿no? 24 minutos puede significar no solo la diferencia entre vida y muerte, que es lo más importante, pero también entre si agarran al responsable o no. Y la segunda cosa que quiero mencionar es la actitud y la empatía de la operadora. Logró que Jake Evans se mantuviera calmado en todo momento y le sacó información muy importante que después iban a usar como evidencia en su contra. También le aseguró que los policías no tenían la intención de lastimarlo, que todos los involucrados solo querían ayudar. Y esto creo que es muy importante, especialmente cuando están tratando de un caso en donde claramente de la nada sacó una pistola y mató a sus familiares. No saben realmente de qué es capaz este individuo, y pues para la seguridad de los policías, tanto como de Jake y de los policías, pues era muy importante mantenerlo calmado y no escalar la situación, y creo que lo hizo perfecto. Pero cuando ella le dijo esto a Jake, él le contestó,
entiendo si me quieren lastimar. Horas después de que llegara la policía y lo arrestaran, Jake Evans escribió una confesión de 4 páginas detallando su pensamiento antes, durante y después del crimen. Escribió que ese 3 de octubre estaban sentados los tres en la sala viendo el debate presidencial. Pero Jake no estaba poniendo atención. Estaba pensando en que esa noche iba a matar a su familia. El pensamiento de matar no era nuevo, y dijo que parte de la idea detrás de esto fue que vio la película Halloween 3 veces esa semana. Para los que no hayan visto esta película, es una película que salió en el 2007 del director Rob Zombie y se trata de un niño de 10 años que mata a varias personas y 15 años después mata a otras personas. Pero Jake escribió que estaba fascinado con la habilidad del niño de no sentir nada al matar y que él creía que iba a tener la misma reacción cuando matara. Ojo, escribió cuando matara, no si matara. O sea que para él era un hecho de que tarde o temprano lo iba a intentar. Primero fue por un cuchillo y subió a su cuarto en donde planeó cómo lo iba a hacer. Pensó en cómo matar a Mallory, pero todas las ideas que le pasaban por la mente de cómo matarla le molestaban. Y luego se acordaba de las veces que Mallory lo molestaba o que le dijo alguna cosa hiriente y regresaba a su decisión de que le iba a matar. Pero antes de cometer el crimen, tocó en la puerta del cuarto de Mallory y vieron una película de comedia juntos, como hermanos que se quieren. Luego regresó a su cuarto y había cambiado de opinión. Todavía estaba convencido de matarlas, pero ahora no quería que sintieran dolor, así que descartó el cuchillo y fue por la pistola calibre 22 que le robó a su abuelo. Caminó de un lado al otro en su cuarto 1 hora hasta que decidió tocar en la puerta del cuarto de Mallory y le dijo que su mamá necesitaba su ayuda abajo. Según Jake, momentos antes de dispararle, Mallory lo vio con la pistola y pensó que era un juego. Luego bajó a la oficina en donde estaba su mamá y le disparó 3 veces en la cabeza. Luego, según él, entró en shock y subió corriendo a su cuarto gritando que acababa de matar a su mamá y a su hermana. Estaba como en un tipo de trance, le sacó todas las balas a la pistola y luego escuchó ruidos. Venían de su hermana Mallory. Había sobrevivido y estaba gritando. Jake volvió a meter las balas a la pistola y bajó a donde estaba Mallory. Mallory le disparó arriba de las escaleras, pero se cayó de las escaleras cuando le disparó esa primera vez. Jake dice que nunca se le va a olvidar los gritos de Mallory y que mientras levantó la pistola para dispararle una última vez, le pidió perdón. Luego regresó a la oficina en donde estaba el cuerpo de su mamá y le disparó una vez más para asegurarse que estuviera muerta. Acabó su confesión diciendo que estaba seguro que nunca iba a volver a matar. Dijo, es lo peor y lo de más miedo que he hecho. Y lo que pasó anoche me va a atormentar el resto de mi vida. Lo vincularon a proceso por el delito de homicidio capital, que tenía como castigos prisión vitalicia o la pena de muerte. La Suprema Corte dijo que por ser menor de edad, darle la pena de muerte era anticonstitucional. Y con esa decisión solo quedaba esperar el juicio. Sin embargo, en una audiencia en el 2015, la abogada pidió que se le hicieran pruebas psicológicas para determinar la salud mental de Jake y si es que en ese momento podían seguir adelante con el juicio. Y según 2 psicólogos, la respuesta era no. Y lo internaron en un hospital psiquiátrico para ser tratado un máximo de 120 días antes de tomar la siguiente decisión en su caso, que era pues, si se iban a juicio o si iban a tener que llegar a algún otro tipo de acuerdo o si iban a tener que mover la fecha del juicio y atrasarla más tiempo. Pero el 20 de abril de ese mismo año, el hospital notificó a la corte que Jake Evans estaba en un estado mental estable y podía asistir a su propio juicio con conocimiento de lo que pasaba a su alrededor. Sin embargo, antes de llegar al juicio, tomó un trato de la fiscalía en el que se declaró culpable y lo sentenciaron a 45 años en la cárcel con la posibilidad de libertad condicional cuando cumpliera la mitad de su sentencia. Y además le contaban los 2 años que estuvo en custodia esperando su juicio.
Eso significa que en aproximadamente 10 años Jake Evans va a poder aplicar para libertad condicional. Siempre los casos en los cuales los familiares son los responsables son muy trágicos. Yo siempre acabo pensando en la familia porque es entendible que la familia Evans perdió a 2 integrantes de la familia gracias a Jake, pero no quisieron perderlo a él. Era perder a otra persona más cuando ya habían perdido mucho. Y muchos de los familiares lo apoyan y estuvieron ahí cada paso de su procedimiento legal. Y creo que es una decisión muy difícil de tomar, el perdonar a alguien que amas por ser el causante de acabar con las vidas de 2 personas que también amaste mucho. Y es una resiliencia y un acto de amor que es de admirar, en mi opinión. Pero regresando un poco a la información que hace falta, que les dije al principio del episodio que como el caso no se fue a juicio, mucha de la evidencia pues no se publicó y no la encontré, no está en los periódicos, no está en ningún lado. Y a mí en específico, claro que me interesa escuchar la evidencia y poder ver bien exactamente qué es lo que pasó, cómo pasó y los tiempos. Pero más interesante que nada para mí en este caso era ver cuál es la defensa que iba a usar Jake. No sé si con esa información hubiéramos podido entender su psique un poco más y llegar al fondo de sus problemas psicológicos y emocionales que obviamente están detrás de esto. O sea, a mí me gustaría saber cómo piensa una persona como él, una persona que claramente no tuvo que pensar mucho al respecto de matar a su familia y que no necesitó ningún tipo de incentivo, no necesitó que lo hicieran enojar, que su mamá fuera abusiva, nada, o sea, no había nada de eso presente. Y lo decidió como si fuera cualquier cosa, pero al mismo tiempo sintió mucho remordimiento a tal grado de que ya no quería ni tocar la pistola con la que lo había hecho. También podemos irnos a su pasado, del que sabemos que es que Jake no tenía ningún incidente violento ni en su escuela, ni en los récords de su escuela, en nada. O sea, no era una persona violenta. Sus compañeros y maestras lo describían como callado y penoso, pero lindo. Estaba en el equipo de golf de su escuela. Y lo único que vi raro es que en enero del 2012 empezó a hacer homeschooling, pero no solo él, también Mallory. Entonces tampoco se me hace tan raro. O sea, no era algo de que él tuviera problemas y lo estuvieran aislando un poco, ¿no? Los dos estaban en sus casas estudiando. Entonces no entiendo qué es lo de atrás. No encontré nada que explicara lo del homeschooling. No encontré nada que explicara por qué él era así, por qué sintió tanto remordimiento, por qué un día se levantó queriendo matar a su familia. Hacen falta muchos detalles y mucha de esta información. Lo importante es que un adolescente acabó con la vida de su mamá, que era una maestra dedicada y respetada en su comunidad, y que dejó atrás 2 hijas, además de Jake, que hoy tienen que vivir sin ella y sin su hermanita Mallory. Una niña de 15 años que tenía muchísimo por vivir. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató. No se les olvide ir al Patreon a escuchar los episodios exclusivos. Este mes conté el caso de Greg Kelly, un chavo al que lo acusaron y sentenciaron por el abuso sexual de un niño de 4 años. Y después de pasar más de 1000 días en la cárcel, lo sentenciaron. Este mes conté el caso de Greg Kelly, un chavo al que lo acusaron y sentenciaron por el abuso sexual de un niño de 4 años. Pero después de pasar más de 1000 días en la cárcel, lo declararon inocente. Así que no se lo pierdan. Gracias otra vez y bye.